Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en el programa Hablemos de Política en Universal TV Digital. Los saludo a su conductor Ricardo Piroya. El día de hoy tenemos al ex ministro del Interior, el doctor Dimitris Enmache, como invitado especial. Aparte de ser abogado, es especialista en ciberseguridad con posgrado en la Escuela de la Policía. Hola, Dimitri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto y Bien, muchas gracias. bien, bien. Gracias por aceptar la invitación también. Te comento que el día de hoy tenemos un programa basado en lo que es la seguridad ciudadana. Te quiero hacer una pregunta básica, ¿no? Si tú ahorita fueses el ministro del Interior y viendo todo lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que se escapó primero Cerrón, luego se escapó el hermano de Dina Boluarte, desde el ministro de Transportes, y te digo una cosa, se nos escapan todos. ¿Tú qué harías si en este momento fueras el ministro? Bajo todas las verticales que tenemos, no solamente que se nos escapan la gente, sino que tenemos el tema de sicariato, el tema de extorsión, el tema de secuestros, el tema de tráfico de personas, más el tema de las mafias. ¿Qué solución o qué es lo que tú aplicarías con todo el conocimiento que tienes y toda esta experiencia que has volcado acá en el Perú? Cuéntame qué harías tú en este momento. En principio no es tan fácil de decirlo porque yo podría decirte una lista de cosas que se pueden hacer. El problema que quedaría es que se queda solamente en la lista, porque no estaría no tendría ni el presupuesto, ni la autorización, ni los procesos, ni el sostenimiento político para llevarlo a cabo. El ministro del Interior no puede decidir muchas cosas. Simplemente pudiera diseñar una política, pero no necesariamente se puede ejecutar esa política porque requiere de muchos sectores, también de parte de la otra parte del Estado. Ustedes saben que el Estado tiene tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo camina por su lado, el legislativo camina por la otra vera. Ese es el gran problema. Entonces, hay muchas cosas. Yo podría hacerte una lista. Por ejemplo, tenemos un problema de hace más de 30 años, que el sistema de justicia en el Perú ha colapsado. No existe un sistema de justicia. Si no hay justicia, hay impunidad. Si hay impunidad, hay violencia. Eso es una cuestión matemática, lógica. Entonces, nadie que, 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 por ejemplo, es víctima de un robo a un celular va a denunciar a una comisaría porque es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque saben que no hay un proceso de justicia. La justicia, si no llega rápido, no es justicia. Entonces, el sistema de justicia ha colapsado. Un ejemplo concreto: hace más de 14 años en nuestro país no se construye un solo penal, un solo penal. Hace más de 10 años no se remodela o no se amplían los penales ya existentes. Hace más de 8 años hay dos proyectos de megapenales que tiene el Ministerio de Justicia, uno en Ica, otro en Arequipa, y que están detenidos por problemas administrativos, judiciales. Entonces, tienes Ok. a un centro, un establecimiento penal como el del Callao, Sarita Colonia, con el 500% de hacinamiento, que además se dispara a 1000 si lo comparas con el número de personas administrativas y profesionales para atención a esos internos. Es decir, si ese penal está hecho para 100 y tú tienes a 500, para 100 necesitarías 50 profesionales y tú tienes a 10. O sea, tienes menos profesionales de los que deberías tener y tienes más internos de los que deberías tener. La densidad poblacional en los establecimientos penitenciarios es un caos. Por ende, de nada sirve que tú al delincuente lo detengas, lo proceses, lo sentencies y vaya a un penal, porque tarde o temprano va a salir y va a salir peor. Y no solamente necesita salir, sino que desde el momento que entra al penal es como si estuviera entrando a un spa o un hotel, porque va a seguir delinquiendo. Y no es posible que exista control en los penales por la alta densidad poblacional. Yo te podría decir cuántas personas visitan el domingo el penal del Lurigancho, que son más de 6.000 personas que visitan un domingo Lurigancho, porque hay 11.000 internos y normalmente reciben visitas de 2, 3 personas. No visitan a todos, visitan a un tercio, hay entre 5.000 y 6.000. ¿Cuánto tiempo te necesitas o requieres para asegurar a esos 5.000 que van a ingresar a un penal? ¿Cuántos le tomaría al aeropuerto? Tú que has viajado, cuando pasas por el aeropuerto, ¿cuánto tiempo te tomas pasar por el arco del aeropuerto? Ya, en cambio, en un penal
es más fácil entrar. Tú puedes entrar con celular, con todo. Ahí los que están en seguridad tienen que, cada 20 o 30 personas decir de Tim Marín, de Doping Web, para ver si lo Mira, revisan o no lo revisan. Dimitri, respecto a ese tema estoy de acuerdo contigo. Mira, en los últimos 6 años se ha incrementado en 75 veces la cantidad de venezolanos que habían, ¿no? O sea, ahora son setenta Tenemos y 2 cinco millones de veces personas. más en los penales. Lo que te quiero comentar es, En los penales. si no tuviéramos límites, imaginemos Ah, de que puedes ser el ministro y puedes ¿qué pedir lo haría? que quieras, yo te voy a hacer una pregunta. Ya. Yo te voy a hacer una Dígame. pregunta. Yo personalmente, como peruano, como Ricardo Piroya, de arranque, cuestionaría dos cosas, ¿no? ¿Por qué, como tal cual tú me dices, ¿no? Yo podría pedir muchas cosas, pero es un tema ya de decisión política. Ahora, ¿y cómo podemos enfocarnos en endeudarnos con 15 billones para aviones que no los necesitamos ahora y que sabemos, y tú también lo sabes, que los aviones con piloto ya están desfasados, ahora son drones para poder evitar que hayan vidas humanas en peligro? Y eso lo dijo Elon Musk hace 4 días. Entonces, yo te digo una cosa, tú me dices, no hay voluntad política, pero ¿cómo hay voluntad política para esto? Que no lo Que más que necesitamos. voluntad política puede ser negocio, que es otra cosa. O sea, Por cuando supuesto, eso las está personas siendo que toman la implícito y decisión están pensando en su sobreentendido. negocio, entonces piensan en comprar carros, por ejemplo. Hay que comprar patrulleros, cuando en realidad no es negocio para la policía comprar patrulleros. No, no le beneficia en nada tener titularidad de patrulleros. Pero si tú me dices que mi lista es ilimitada, o sea, que no tengo ninguna restricción, yo empezaría diciendo, hay que fortalecer la inteligencia en la policía. Muy bien, muy bien, Necesitamos inteligencia. muy bien. Necesitamos Llegamos a buen operadores de puerto. justicia capaces. Necesitamos tecnología, porque los delitos se han tecnificado. Necesitamos tecnología. Seguimos, si tú visitas la divindad, te vas a encontrar con 107 personas dentro de la divindad. Pero esas 107 personas no trabajan las 24 horas como si fueran robots. En realidad son como 50 que trabajan diariamente, 50, 24 por 24. ¿Y cuántos de esos ven, por ejemplo, delitos que tengan que ver con la pornografía infantil? Solamente 20, 21 o 22 personas. Pueden Pero, enfrentar 22 personas Dimitri, hay un un delito tema tan grave ahí. como ese. Hay un tema ahí. Lo que pasa es que acá en el Perú no tenemos un tema de ciberseguridad, No, no, para nada. ciberpatrullaje en la Deep y en la Dark Web para ver a los pedófilos, para ver a los traficantes de personas, tal cual tú lo acabas de indicar, traficantes de órganos, etcétera, etcétera. No existe eso. Tú tienes un máster en ciberseguridad y yo En te comento inteligencia algo. del CAE. Qué bueno, qué bueno, qué bueno eso de ahí. Es un posgrado, ¿no? Sí, es Un la posgrado. maestría en Mira, inteligencia. respecto al tema de la ciberseguridad, lo que yo haría sería jalar un brazo fuerte del Ministerio del Interior que sea solamente de ciberseguridad y ciberdefensa nacional, que no lo tenemos y también lo debería tener el Ministerio de Defensa. Pero ¿cuál crees que serían los primeros pasos para irnos a esa etapa? O sea, ahorita ya estamos en Claro, la época digital, estamos en la época de la ciberseguridad, del ciberespacio como quinto dominio sobre el planeta. a Pero, ver, ¿qué podemos hacer nosotros para que entiendan? O sea, porque no entienden. Mira los Antibáñez. lo que sucede es sencillo. Si tú me dices qué vamos a hacer los primeros meses, tenemos que hacer varias cosas a la vez. Por un Por lado, supuesto. hay que tener tecnología, adquirir tecnología ¿Qué que esté tipo de adecuada, tecnología adquirirías en primera instancia? todo lo que Tú tenga me que ver hablas de con la nube. No tecnología. puede Muy ser que bien, no compremos carros. Dame no dos, puede dos ser, cosas que compraríamos en primera a instancia. ver, en principio, no puede ser que sigamos con la información de la policía, en principio, totalmente desmembrada. No existe un solo servidor y el servidor ni siquiera está en la nube, es un servidor físico. Los correos electrónicos, tú entras a un portal de una institución policial, no existe. Cada uno crea su propio portal, utiliza un Yahoo, un Gmail, porque sus correos electrónicos de pnp.go.p no sirven, ¿no? Se caen. Es decir, lo primero que adquiría es un sistema que soporte en la nube toda la información policial y que pueda interoperar la información, porque no es posible que yo siendo ministro, y eso yo lo he visto, necesitaba tener información porque tenía una entrevista y le pedía a la Dirandro, por ejemplo, quiero toda la información sobre drogas que han habido en estos últimos meses, cuánto se ha decomisado, cuántas organizaciones se han desbaratado. Y le pedía, por otro lado, a otra área, y
los dos me daban informaciones totalmente distintas, de lo mismo, de lo mismo. Hemos decomisado tanta droga y otro me decía, no, eso más, es menos, es esto, es el otro. ¿Por qué? Porque no conversan. Siéndolo una sola institución, las distintas áreas no conversan entre sí. Entonces, ¿cómo es posible en pleno siglo XXI, donde Sí, tenemos eso es toda la cierto. información para poderla interoperar desde un solo punto, no lo podamos hacer? Entonces, eso es por un lado. Hace poco, menos de 24 horas, entraron al Twitter o al ex del Ministerio de Cultura. ¿Cómo es posible que acá la ciberseguridad en el Estado peruano es inexistente? Y no solamente en el Estado peruano, en las propias empresas, porque hace poco, esta semana, Wing, que es la empresa que da Sí, internet, sí, ha sí, sí, tenido sí. 3 o 4 ataques, y ataques muy Sí, fuertes. Claro, pero no les interesa porque la información que termina siendo capturada es la información de los usuarios, no de ellos. Los usuarios son los que terminan pagando el pato porque la información en la dark web es de los usuarios, igual que pasó en Interbank. Entonces, es ya, correcto. entonces Es si está correcto. pasando en las empresas privadas que ponen mucho dinero, imagínate en el Estado, que ni siquiera tiene la capacidad de poner portales accesibles al ciudadano. Entonces, no hay ciberpatrullaje, es como si una cosa tan sencilla. Sí. En pleno A siglo ver. XXI no hay comisarías virtuales, una comisaría virtual, donde yo pueda denunciar desde mi casa absolutamente todo y que me puedan dar constancia de esa denuncia, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar en un momento que lleguemos al tema del 911 y cómo se integra el Ministerio del Interior con el Ministerio de Transportes para darle funcionamiento perfecto que debería de ser con los tiempos de respuesta que se deberían de lograr. Te quiero hacer un comentario. ¿Por qué se nos escapa Cerrón? ¿Por qué se nos escapa el ministro de Transportes y Comunicaciones? ¿Por qué se nos escapa el hermano de Dina Boluarte? En ¿Qué principio, falta? en principio son casos totalmente distintos. En el Se tema de... escaparon todos. No, Es un solo caso. no, son totalmente Vamos de distintos. forma y de fondo. ¿Cuál es No, el fondo? Se te voy a escaparon. decir, no, te voy a decir la Porque tú razón. eres abogado también, ¿no? No, te voy a decir la razón. Si Dime. yo en este momento quiero irme del país o quiero viajar a cualquier parte del país, ¿me estoy escapando? No, porque no hay ninguna denuncia, ninguna decisión judicial que ordene mi detención. Entonces, ese es Ya. por un lado. Ya, Ok. entonces, en el caso, porque a mí se me pretendió decir que durante mi gestión se escapó el ministro de Transporte. El Ok. ministro de Transporte, cuando yo ingresé el 25 de mayo, el Ujú. 1 de junio él estaba no habido, simplemente pasó a la clandestinidad. El 1 de junio no había ninguna orden de detención, ninguna orden de seguimiento, ninguna orden de restricción de su libertad contra él. ¿Cuándo lo pidió la Fiscalía o el Ministerio Público? Lo pidió el día 4 al Poder Judicial. El 4 de junio lo pide formalmente el Ministerio Público al Poder Judicial y el mismo 4 de junio el Poder Judicial le da la orden de detención al Ministerio Público y al Ministerio Público, ¿qué hace con esa orden? Se la guarda y nos la da a conocer el día 6 porque dice que era su manera de asegurar que como el día 6 había una reunión con el ministro, lo habían citado, había una cita, querían saber si el ministro iba para detenerlo. Y entonces era parte de su estrategia. Pero la realidad es que ni el Ministerio Pero del ellos Interior no ni la son policías, policía, ellos no son inteligencia para hacer las ya, por estrategias. eso, por eso, pero a lo que voy, el día 4 de junio, con la orden de detención ya dada, la policía no lo sabía, ni el Ministerio del Interior lo sabía, y no lo podían saber porque la resolución de detención, que es cerrada, ¿no? Que es una resolución sensible porque hay una restricción de la libertad, se la dieron al Ministerio Público, que no nos la dio, sino hasta el día 6. Pero ya el Pero, pero, primero, el pero, pero, primero ya no Dimitri, estaba. una Entonces, consulta. por eso te Ya digo, se sabía, ya se sabía de lo que venía para el ministro y dónde está la ya. contrainteligencia que ha debido estar detrás de él. O No, sea, la ya se contrainteligencia sabía es que para este otras señor iba a cosas, pagar ¿no? una En todo pena. caso, la inteligencia, pero la inteligencia no es para seguir, no estamos en la época de Montesinos, ¿no? No, yo Entonces, sé, pero por la ejemplo, contrainteligencia puede actuar también como un tema de asuntos internos, como lo hacen en el FBI, donde investigan a los propios funcionarios y a la exacto, vez también hacen estos por trabajos en ejemplo, los cuales, me dijeron, mira, si ¿por sabemos qué? que el hermano de Gina Boluarte En ya ese estaba caso metido es ahí, distinto, porque ya están, ojo, ojo, por eso te decía que estaban es los distinto, audios. por eso te Entonces, decía que es ante distinto. ello, ante ello, la contrainteligencia de la Policía Nacional, la Dirección de Inteligencia Nacional, el mismo Ministerio del Interior, Es ¿por que qué es, no tomó las por medidas eso, en el a ver, asunto? O sea, ¿por qué se nos escapó el Ricardo, segundo? Ya, ok, lo de es, Cerrón, tú me estás es, diciendo que no fue es en tu tiempo. distinto, es ¿Por qué se nos distinto. escapó el hermano? Cerrón y Boluarte es distinto. ¿Por qué? Porque en el caso de ellos había lectura de sentencia. Ahí tú tenías que prever
que en la lectura de sentencia iban a ser detenidos. O sea, ya Oh, la lectura de sentencia, que lo estaban leyendo casi 3 días, ya sabías que iba a terminar con la restricción de su libertad. Entonces ya tenías que prever. En el por otro caso, supuesto. en el caso del ministro de Transporte, no podíamos hacer nada. ¿Por qué? Porque no había ninguna restricción de la libertad, no había ninguna orden, ningún mandato, ningún proceso. Si él quería salir del país, no podíamos detenerlo. Lo único que hicimos es generar una alerta migratoria para que en el caso que él quisiera salir, supiéramos, pues no la podíamos impedir tampoco. Pero Claro, ya, no, a está eso bien. voy. Son dos cosas totalmente distintas, porque no se te puede Sí, escapar alguien que no tiene ninguna restricción. Se te escapa quien ya tiene la restricción, ¿no? bueno, yo personalmente no soy partícipe de esa percepción, que es lo que tú ves, cómo lo interpreta tu cerebro, lo que yo veo y cómo lo interpreta mi cerebro y mi sentido común me dice, Ricardo, mira el histórico. Si se escapó el ministro de Transportes y Comunicaciones, ahora está en otra situación, pero también sabemos que se va a escapar y se escapó uno. Cerrón. Ahora, entonces con el de Dina Boluarte, ¿qué es lo que va a pasar? Tampoco sale la restricción, todo no se le puede capturar, no lo investigamos y lo dejamos salir. Eso es mi No, percepción. son Ahora, dos cosas distintas. respecto a Hay una esto, lectura de respecto a sentencia, este hay tema, que saber. ¿qué herramientas tiene la policía para poder realizar una captura efectiva? A ver, veamos. Tenemos nosotros el tema de la geolocalización que todo el planeta lo conoce. Entonces, después del tema de la geolocalización, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Nos falta el otro equipo que es para poder capturarlo, Exacto, ¿correcto? Usted lo exacto, sabe y es el equipo de última milla. exacto. Ahora, Helber Corchado, como el coronel, compró un equipo de última milla acá en el Perú, israelita, y no funcionó, porque estos equipos tienen que ser Tiene que calibrarse. calibrados. Sí, lo que sucede es que cuando hablamos de equipos de inteligencia, y esa es una de las cosas que tampoco entienden casi nadie del Congreso, es que los equipos no, tú no te vas a ir a Oca a comprarlos. Segundo, no los Exacto. compras en cualquier mercado. Normalmente son vendidos por los propios gobiernos. Los gobiernos. ¿No? Entonces, no es que una empresa israelita alejada del gobierno, es una empresa israelita vinculada al gobierno, vinculada a la defensa israelita y que además no te va a vender la última generación, te vende 3 o 4 generaciones atrás, como en toda la defensa. Pero Ningún ¿por qué país no se probó produce defensa, primero? ¿Por qué no ¿no? se probó el equipo? Eso, ya, eso tendría que ver quienes compran, porque eso no lo compra el Ministerio del Interior. Eso no lo No, compra el Ministerio. yo lo sé, pero lo que le quiero decir es cuál es su Y opinión hay de usted. y hay una percepción de que el ministro del Interior es como un dios que los tiene que saber todo, ¿no? Si hay una cosa en la comisaría tal, ¿por qué el ministro no sabía? Porque no lo puede saber todo, porque además Eso es el cierto, ministro del eso es Interior no cierto. tiene ni mando ni comando sobre la Policía Nacional. La Policía Nacional es parte de es un sector aparte, o sea, es una institución aparte, con presupuesto aparte, con administración aparte, pero que está adscrito al sector interior, como están los bomberos, como están Yo los le quiero gobernadores hacer regionales. una pregunta, Dimitri. ¿Por qué no compramos un equipo de última milla en el Perú para las capturas efectivas? O sea, llegamos a saber dónde está ubicado, pero para hacer la captura efectiva necesitamos un equipo de última milla. ¿Por qué el Perú no adquiere? No tenemos ni uno. Es increíble, A ver, son varios increíble. factores. Por un lado, muchas veces cuando estamos hablando de compras, más allá de que sea compra de defensa o compra abierta, lo que sucede es que las personas que les depositan la confianza para que hagan ese proceso no lo saben hacer. Por ejemplo, no hay personas capacitadas en el Estado, no todos, no digo todos, pero la mayoría de los que están en logística no están hechos para saber temas de contrataciones, todo el procedimiento que se tiene que hacer. Y muchas veces cuando se hacen ese tipo de contrataciones, hay cosas que tienes que tomar en cuenta, como por ejemplo este tema de no solamente adquirirlo, sino calibrarlo. Entonces, Calibrarlo, y si la persona probarlo. solamente es un administrativo que sabe comprar, pues te arma el proceso y lo compra. Y cuando viene, pero tenías que calibrarlo, es que yo no sabía, a mí me han contratado porque sé de contrataciones públicas, pero no sé lo de defensa, no sé lo de seguridad. Entonces, por eso que tienes que tener equipos multisectoriales, que no los tienes. Ese es el gran problema. Ese es por un lado. Segundo, Equipos cuando hablamos de presupuesto, multisectoriales, ¿a qué te refieres con los equipos multisectoriales? Acá en el Perú un equipo de última milla de dos bandas es suficiente. Es suficiente para que pueda ser no, no, calibrado no, con cuando todos yo los digo equipo operadores. multisectorial es el equipo humano que va a hacer la Ah, adquisición. ok, ok. Yo te entendí, A pensé ver, que me hablaba de las no, no, sectoriales no, y las no, no, antenas, no, no, no. no, 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 Ya. no, no. Yo te hablo del equipo humano que va a hacer el proceso. Si el
A ver, cuando hablamos de proceso, tenemos que hacer una especie de especificación técnica de lo que vamos a comprar. Ahí viene el problema. Si no se sabe hacer, las especificaciones técnicas terminan sobrando y generan un problema. O Quiero hacerte una algunas pregunta. veces lo direccionan también para que compren algo que no necesariamente funciona para el país, pero simplemente hay un negocio, hay que comprarlo porque eso nos va a dejar un dividendo, entonces hay que comprarlo y lo que sea compra. Entonces, Es un ahí es. negocio, tal cual tú lo estás diciendo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué los puestos de la policía son tan variantes? ¿Qué es lo que yo Eso es haría, otro por de los decirte, problemas. ¿no? Lo Y que yo haría sería, por decir, si están formándose en ciberseguridad, yo a los 2 años no lo voy a cambiar a logística, no lo voy a cambiar a biblioteca, no lo voy a cambiar a materiales de guerra, sino lo dejo formándose ahí. Porque ese es el gran problema que ha habido. Mira, yo vengo pregonando la ciberseguridad acá es desde el el tema de la ley 2017. policial. Por eso que hay cosas que se tienen que cambiar. O sea, yo no he llegado todavía a todos los cambios internos que tiene que haber, no solamente en la policía, en el sector interior, pero además en todos los sectores del Estado, porque cuando hablamos de seguridad ciudadana, hablamos de una responsabilidad multisectorial. La gente ha policializado la seguridad ciudadana, cree que la seguridad ciudadana es una cuestión policial. Y, por ejemplo, si estamos hablando de banda ancha, de banda corta, de los equipos celulares, ¿acaso no tiene nada que ver el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Sí tiene que ver. Si estamos hablando de, por ejemplo, lo que ha pasado hace poco con este policía que asesinó a una persona y se terminó suicidando, no estamos hablando de salud mental. ¿Y quién ve el tema de la salud mental? No es el Ministerio de Salud. Y es decir, ¿quién ve el tema de penales? El Ministerio de Justicia. Es decir, tiene que haber un tema multisectorial. Por eso que la ley 27933, que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, habla de que la seguridad ciudadana es la respuesta integral y multisectorial de los tres niveles de gobierno del Estado, ¿no? Entonces, Ok. ahí es claro que no se puede policializar el asunto. La policía no va a solucionar por sí sola el tema de la seguridad ciudadana. Necesita un ministerio público distinto, un poder judicial totalmente célere. Necesita establecimientos penitenciarios que verdaderamente sean establecimientos penitenciarios, no que tú entres y sigas vendiendo droga, ordenando sicarios y haciendo extorsiones dentro del penal. De nada sirve eso. Entonces, no tenemos un solo penal, por ejemplo, que tenga capacidad de bloquear celulares. Tenemos un montón de bloqueadores, pero ¿qué pasa? Armas el penal y a la semana ya tienes casas alrededor. Y las No casas, tenemos los bloqueadores que tenemos, yo te voy a decir algo. ¿Sabes lo que yo haría? Mira, la empresa operadora que le da servicio a un penal se va del país. Se acabó. Se va del país, porque ya este tema de los bloqueadores se han colocado. Yo vengo haciendo el seguimiento desde el penal de Pixi, allá en Trujillo, a un bloqueador que se colocó. Mira, y te digo una cosa, que bloquearon a las casas del costado no, menos porque al también penal. ese tema de los bloqueadores en su momento en el INPE hubo todo un problema. ¿Por qué? Porque hubo muchos negocios detrás. Compraban Por bloqueadores que no supuesto, pero al servían, margen de eso, ¿no? creo que no me respondiste la pregunta, no me respondiste la pregunta central. En este sentido, ok, muy bien, entiendo que hay muchas faltas, de que se tiene que ver un tema multisectorial, lo entiendo, que no se puede politizar, No, o policializar, echarle la culpa a la policía de todo, pero yo policializar, te voy a decir politizar una no. cosa, lo que sí existe es un sentido común. Lo que sí existe es un Pero en sentido el común Estado no y se trabaja con el sentido común. claro, pero mira, ¿sabes Cuando tú tienes cómo? que comprar un papel en el Estado, tienes que hacer todo un procedimiento. Tienes Ok, que ver si pero tienes yo el te hago una dinero y el pregunta. dinero Así como, está previsto para eso. No es que muy tú sacas bien, tu muy bolsillo de un bien. lado y lo gastas del otro. En cambio, en el sector privado sí puedes. Si tú tienes ahorita 1.000 soles y necesitas comprar un televisor, tú vas al mejor sitio y te compras el mejor televisor. Si tienes 1.000 soles en el Estado, tú tienes que ver si esos 1.000 soles está dirigido a compras o a gastos, si está dirigido para personal o para inversión. Si tú tienes que ver si puedes Pero para eso comprar tienes un una área de planificación que te lo tiene que planificar bien. O sea, para eso existen ya las áreas de planificación. Tampoco es que se va a armar todo de cero. Dimitri, te quiero hacer una pregunta Pero ¿cuál era la directa. pregunta que yo no había contestado? Por Bueno, ejemplo, la pregunta que no habías contestado es, ¿por qué? ¿Cuál es el equipo que se debería de comprar? O sea, yo te hablé del equipo última milla y yo te digo, sí, por sentido común, ¿tú qué comprarías? Imagínate que no hay límites. ¿Cuál es lo que por eso comprarías? te decía, a ver, no solamente es en equipos, sino es en tecnología, porque ahora Sí, hay en equipos que equipo van y a decir, tecnología, ¿qué comprarías? te dije, todos los servicios tienen que estar en la nube, tienen que ¿Comprarías de ser última interoperables, milla? por supuesto, por eso, ¿Cuántos pero comprarías? Yo compraría 5.
yo al no menos. sé, no es una cuestión, a ver, no es una cuestión que el ministro lo decida, yo quiero cuatro, yo quiero tres, no quiero dos, ¿Sí? Es un es conversatorio, recuerda. por eso, lo que yo haría es ver con la policía cuáles son las necesidades reales de qué equipos y para qué, y obviamente darles todo el respaldo de ello. ¿No? Entonces, si la policía me dice necesitamos cinco, ¿para qué los cinco? Para esta área, para esta área, para esta área, para esta área. Ah, perfecto. O para Tirandro, esta, Divindad, Dirín, Contrainteligencia perfecto. y Dircote. Cinco. Perfecto. Ya, entonces se compran los cinco, no hay ningún problema. O sea, por eso te estoy diciendo, la tecnología tiene que venir acompañada de capacitación también, porque vengan aquí. Transferencias tecnológicas, transferencias informativas con países de primer Es que lo que mundo, a ti te parece, Italia, lo que a ti Francia, te Reino parece Unido. lógico, en el Estado no lo es. Y tú no puedes tampoco idealizar al Estado y decir, bueno, pues yo lo hago, porque no es así. ¿Verdad? A ti te nombra y ni bien estás nombrado te das cuenta de que tienes 100.000 candados y no tienes llave. Entonces tienes que ver qué llave vas a utilizar o cómo lo vas a abrir. Y entonces es distinto desde afuera que desde adentro. Desde adentro te das cuenta de que para hacer un solo cambio de una sola área te toma un montón de tiempo, más tiempo del que normalmente a una persona fuera del estado le podría tomar. Entonces llegas y te encuentras con que las computadoras no sirven. Y tú dices, hay que comprar. No, no es que tú quieras comprar. Tenemos a un ministro del Interior como Santibáñez que cuando recién entró al ministerio, se sentó y en una entrevista dijo, bueno, general que no me cumple se va. Él tampoco puede decir eso, porque esa no es función del ministro. Él no puede votar a un general. Cuando yo entré de ministro, había generales que yo tenía información de que habían ascendido ilícitamente, pero no tenía el respaldo, o sea, no tenía la evidencia. Me habían dicho, esto es así, pero no tenemos cómo probarlo. Entonces, como había esa duda, yo tampoco los puedo votar. Entonces los puse en lugares que no sean expectantes, que no puedan tener manejo económico o manejo de personal, pero no los puedes votar. Entonces, tú tienes que saber que en el Estado tú puedes querer muchas cosas, pero hay formas de hacerlo. Por eso es importante los equipos multisectoriales de profesionales, unos que sepan comprar, otros que sepan de tecnología para que le digan al que va a comprar, yo necesito esta tecnología por esto y por esto, y esta tecnología tiene que venir de esta forma. Porque además yo tengo este tipo de corriente, yo tengo este tipo de circuito, yo tengo este tipo de información, yo tengo este Sí, proceso, este tipo de procesamiento. Todo eso tienes que tenerlo en cuenta al momento de hacer el diseño de lo que vas a comprar. Ese diseño técnico no lo totalmente saben. claro. Entonces, Sí. ese es Yo lo que sí lo tú... tengo claro, en realidad sí te creo que no lo saben. Y sabes algo, tenemos desde Argentina para hacer un sistema de seguridad ciudadana comparada y también puedan intercambiar ideas, tenemos al doctor Jorge Omar Irineo. Hola, doctor Jorge. Tiene el micrófono apagado, creo. Sí, tocayo, continuemos con Dimitri. Por favor, yo Ok, voy a conectarme por el interno dale. con él para que ingrese. Gracias. Entonces, Sí, hay Dimitri, muchas cosas. Por ejemplo, otra de las cosas que se tienen que hacer, te he dicho inteligencia. O sea, Inteli. inteligencia. Y inteligencia va con capacidades de personal, o sea, equipos de inteligencia y también equipos tecnológicos. Necesitamos tener la información a la mano. Tú sabes que la inteligencia no es el espionaje. La inteligencia muchas veces es de fuente abierta. El problema es que tenemos tanta información que se nos pierde. Entonces, la policía produce mucha información y las instituciones del Estado producen mucha información. El sector interior tiene información que le vienen de los prefectos, de los subprefectos, de los tenientes gobernadores, de los gobernadores. Y toda esa información se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque no existen tecnologías que le permitan, o sea, las tecnologías existen, no las tiene el Estado peruano, que les permitan almacenar información de manera coherente, una plataforma que permita después saber a la persona que necesite esa información, tener esa información a la mano. Entonces, ¿tenemos inteligencia artificial en el Estado? No. A pesar de que existe la inteligencia artificial, no la estamos consumiendo. ¿Tenemos procesos en nube? Existe, sí, pero no lo estamos consumiendo en el Estado. Y entonces estamos en el siglo XVIII, XIX, hasta el siglo Sí, XX. ¿sabes lo que yo veo, Dimitri? ¿Sabes lo que yo veo? Lo que yo veo es de que te concentras bastante en los temas internos. Sí, está bien, en parte, pero tal cual lo dijiste al inicio de la entrevista,
Esto lo tienes que ver a nivel macro y saber un poco de cada una de las cosas, y en eso sí estoy de acuerdo contigo. Respecto a los temas internos, eso se pone en orden, como dice el dicho, en el camino la carga se acomoda. Pero respecto a los temas de inteligencia, no solamente son temas de salir y jugar al espía, no. El tema de inteligencia trabaja de la mano de dos cosas. Lo primero es tener los datos, tener una lista, un universo de datos en los cuales tú vas a analizar mediante distintas plataformas Eso es lo que te y estoy diciendo. distintas tecnologías y Plataformas ahí que sean interoperables. La que policía, sean interpretables. Ok, lo has dicho tú interoperables, y interoperables. también sabes No. que, ¿qué opinas tú de cómo se debe de complementar ahora que ya ganó Motorola, ¿no? El 911. A ver, eso no lo conozco muy bien, si ha ganado o no ha ¿No ganado. sabes que se está implementando un Sí, sí 911 en el sé eso, Perú? pero no sabía que se había ganado Motorola. Bueno, Bueno, al ya, margen de la ya empresa, al salió. margen de la empresa, al margen de la Al empresa. margen de la empresa, te Sí, hago una pregunta. ¿Cuáles crees que tú, según tu conocimiento, no tu es un 911, posgrado, creo que es un 119. es un 119? Sí, no es un 911, es al revés. Es un 119. ¿Es un Igual que había 119? 105, es el 119. ¿Ah, sí? No, bueno, no lo sabía. Yo sabía que se licitó como el 911. No, Pero, por la copia de Estados Unidos. Se le dio ok. vuelta. Muy bien, le han dado vuelta. Está bien. Mira, a lo que yo No, voy es al lo margen del siguiente. número. El tema es que tenemos esa licitación y cuando no ha servido el 105. O sea, Bueno, el problema no es crear el 911. Si cuando no te sale sirviendo el 105. ¿No te has preguntado por qué no sirve el 105? ¿y por qué no sirve el 104? ¿Y por qué no sirve también el de los bomberos? Te voy a decir una Porque, cosa, porque además, la integración de salud, la integración de los bomberos y la integración de la policía es el 119. Para esto, todos los distritos que conforman Lima Metropolitana tienen que estar unidos en el sentido, por decir, exacto, del seguimiento de las cámaras. Ese es uno. La implementación de un centro de comando, control y cómputo, ¿correcto? Que se está haciendo en Chorrillos. Pero también yo creo que la policía, ¿tú has escuchado lo que es un CECIRT? no, Bueno, como ministro, bueno, te comento que un CECIRT es algo para los ministerios de la policía, o un CERT, una certificación CERT que tenga el ministerio, que es donde ellos pueden consultar con otros ministerios de los ataques que se están dando mundialmente, porque es como un chat vale. que ellos tienen y que tienen foros o sea, abrirnos al mundo en el tema de la Ya, ciberseguridad. pero no te Te vayas quiero, al tema de la seguridad ciudadana, porque no estamos hablando solamente de un tema de inteligencia o ciberseguridad. Estamos hablando de que, por ejemplo, el gran problema en el Perú en este momento son las extorsiones, es el nivel sí. de violencia, es el crimen organizado. Y tenemos a un Congreso que vota a un ministro que quiere acabar con el reinfo, que de alguna u otra manera el reinfo es lo que ha dado un resultado de la minería ilegal. ¿No? La minería ilegal funciona porque existe el reinfo, porque dicen, no, no soy ilegal, soy informal, estoy en el proceso de formalizarme. Nació por un año y tiene más de 20 años y ahora lo han ampliado 6 meses más. Y al ministro que planteaba acabar con ese reinfo, lo sacan. Ahí está tu respuesta de por qué no se pueden hacer las cosas en el gobierno, por qué no se pueden hacer las cosas en el Estado peruano. ¿Quién está Bueno, gobernando? Si gobierna el definitivamente, que defiende el crimen organizado, ¿qué crees que va a pasar con tu plan? sí, definitivamente estoy de acuerdo. O sea, en este gobierno estamos de mal en peor y lo sabes. Lo que te quiero comentar y te estaba diciendo, el tema de inteligencia es una analítica de datos, luego de ello viene con las plataformas y la tecnología, pero más allá de ello viene la formación de las personas, Por la supuesto. formación en inteligencia, en contrainteligencia, en contraespionajes, porque, y ahí cuando hablo de contraespionajes, hablo de los países vecinos que ha sido de fuentes abiertas que nos hackearon el Ministerio del Interior este año, que nos hackearon el Ministerio de Es Defensa. normal que todos los gobiernos trabajen de esa manera, ¿no? ¿Perdón? Es normal que los gobiernos quieran Claro, saber lo que pero hacen otros gobiernos, lo porque que no no es existe, normal es porque que no no existe tengamos, amistad en gobiernos o de estados.
existen Sí, intereses. lo que te quiero comentar es que no tenemos ciberseguridad ofensiva en el Perú. O sea, No, no, y nosotros eso es somos un como tema, un arquero que le meten 10 pelotazos. es un tema que escapa incluso al sector interior, porque cuando hablamos solamente del tema de ciberdefensa o ciberseguridad, deberíamos hablar ya de una política de Estado que logre juntar al sector defensa, al sector de inteligencia, al sector de la policía, es decir, tener una DINI realmente que sea capaz de dar políticas que permitan lo que tú estás hablando, Que que sea un ente operativo y a la vez también y administrativo. lo tuvimos, más allá de por qué fue utilizado el Servicio de Inteligencia Nacional de la época de los 90 que estuvo a cargo de Montesinos, fue un equipo de inteligencia que conocía los procesos de inteligencia, más allá de para qué fueron utilizados, si fueron utilizados para el mal, si fueron utilizados para el narcotráfico, para hacerse dinero, eso es aparte. El problema es que cuando cayó Montesinos, se destruyó todo el sistema de inteligencia y se hizo un Consejo Nacional de Inteligencia que no sirvió para nada y después se creó la Dirección Nacional de Inteligencia, que es una entelequia donde nadie comparte información. Porque las instituciones del Estado, las instituciones armadas que tienen sus equipos de inteligencia, tampoco le dan porque hay un concepto también errado. Cada equipo de inteligencia quiere ir con su figurita a darle al presidente, presidente, esta es la última información calientita, y nadie comparte información. Y como no comparten, no conocen. Y como no conocen y quieren hacerlo rápido, no hay un análisis mínimo. Entonces, cuando tú planteas de que en el Estado toda la información pueda estar reunida en un solo espacio en el que pueda ser analizado por equipos multisectoriales. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. El problema es la voluntad, porque si hay detrás negocios, no te van a permitir eso. Ok, Tú no puedes, y estoy tú no claro. puedes plantear algo fuera de la realidad. Yo no puedo decir, bueno, ahora yo soy presidente de Narnia y ¿qué puedo hacer? No, tengo que ver qué es lo que se puede hacer con con las leyes que tengo, con el Congreso que tengo, con el sector que tengo, con la policía que tengo, que ya hay problemas en la policía por la cantidad de corrupción que hay. Hay Claro, corrupción. Y la corrupción comienza desde el momento que está postulando a la escuela de suboficiales, a la escuela de oficiales, ahí para que alguien pueda ingresar y están pagando. Entonces, tengo que acabar con eso. Si no, ¿cómo le puedo decir a alguien que es corrupto enfrenta a la corrupción? ¿Cómo le puedo decir a alguien que roba que detenga a un ladrón? bueno, definitivamente desde el gobierno de Ollanta no se les sube el sueldo de los policías, están maltratados por el tema de las leyes. Realmente yo sí creo que hay buenos policías, Totalmente. creo que hay, yo creo en la Policía Nacional y y también creo en las Fuerzas Armadas y en la las direcciones de inteligencia. Lo que yo le quiero decir es, si a yo lo que haría, ¿no? Si no hubieran límites, por decir, yo sí les subiría el sueldo bien subidos para que ellos se motiven, pero eso sí, Pero, a ojo, la ojo, primera falta es traición a la patria y ahí se acabó. los sueldos no es que estén muy bajos en la policía tampoco, ¿ah? O sea, un general está ganando entre 14.000 y 15.000 soles y no son 12 sueldos, ¿no? Entonces no es que sea demasiado bajo. Sí, concuerdo contigo que pudiéramos hacer un análisis mejor del presupuesto, pero claro, Claro, tú no son puedes 12 plantear, años. tú no puedes plantear, no, menos de 12 años, se ha subido creo que hace 7 años, 8 años. En el de Humala fue el último gobierno que lo No, subió. no, no, Totalmente seguro, totalmente seguro, en Humala. ya bueno, ya. En todo caso, cuando tú plantees eso, tienes que plantearte de que inmediatamente después van a venir los médicos, los profesores, las Fuerzas Armadas, todos van a venir a decir, oye, yo también, ¿no? O sea, no es una cuestión de le das a uno y no al resto. ¿Y Cuando tú cómo subieron a los planteas, congresistas? Todos. no, es que ellos, los congresistas, es un mundo aparte. El Claro. Congreso Por le eso te digo, asume son la dos ley. mundos. La ley del Congreso es el reglamento del Congreso. Entonces ellos pueden tener 17 sueldos, ellos pueden tener exoneraciones, ellos pueden tener bonificaciones, ellos pueden tener 20.000 cosas, porque ellos viven aparte del mundo. Entonces ese es el gran problema. Su presupuesto es un Sí, presupuesto distinto al presupuesto nacional. Dimitri, te voy a hacer una pregunta que me envía el productor A ver, para ti y me dice, qué mecanismos de control y rendición de cuentas son necesarios para asegurar la eficacia y la legitimidad de las acciones policiales?
Si gusta, se la vuelvo a leer. Sí, no, 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 estoy clarísimo. O sea, A ver, acá lo que sucede es que, acá te escuchamos. no, sí, acá tenemos un gran problema, incluso con el tema de Contraloría General de la República, que es el ente normativo y es el ente que va a hacer una prevención, es decir, un acompañamiento previo, durante y posterior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con entidades, no solamente la policía, sino las Fuerzas Armadas, que muchas veces están cerrados a esas cosas? No permiten, dicen, no, esto es información reservada, ¿no? Yo sí creo que en todo lo que sea compras, tiene que haber órganos de control más allá de si es sensible o no la información. Bueno, los que analicen esa información tendrán que firmar todos los compromisos posibles para que esa información no pueda ser revelada, pero sí tiene que haber un control. Por ejemplo, ¿dónde hay mucha mano que se mete en el Estado? En los órganos de inteligencia. Dice, ah, no, me he gastado 30.000 soles en una información. No te puedo firmar nada, ¿no? Pero le he tenido que dar a la mano y esa información no te lleva a nada. ¿Qué haces ahí? ¿Dónde entra el control ahí? Bueno, definitivamente, definitivamente yo nunca he sido ministro del Interior como tú, pero tú que me dices eso me pone más alertas aún, ¿no? Imagínate que no tengamos ese control que acabas de decir. Y yo sé, Dimitri, y yo confío en que esto se va a arreglar, de que el Perú se va a arreglar, tengo la fe, pero más allá de eso, lo que sí se debería de implementar, y estoy de acuerdo ahí, es en el tema de la inteligencia. Por Nosotros supuesto. debemos de basarnos en formar un Y, te, equipo de y, y- inteligencia de y la quiero respaldar lo policía, que tú dijiste, que las especialidades, formarlo. las especialidades deben ser respetadas, porque cuando se unió la Policía Nacional, cuando se creó la Policía Nacional y se dejó a un lado lo que eran los códigos, Código 1, Código 2, Código 3, Guardia Civil, Guardia Republicana e investigaciones, cuando se hizo una sola policía, el problema no era hacer solamente una sola organización, sino que esa organización tenía que respetar las distintas especialidades, pero finalmente la realidad nos ha mostrado cosas distintas. Tú yo te digo porque en el sector interior yo he estado desde el año 2001, cuando ingresé como asesor del ministro del Interior de ese entonces, que era Fernando Rospigliosi. Yo, Fernando Rospigliosi. claro, él era en el 2001, él fue ministro del Interior, Gino Costa era viceministro del Interior, yo entro con ellos, Tú ¿no? eras bien joven, ¿ah? Tendría 26 años. O sea, yo conozco el sector interior muchos años. He estado con ellos, he estado con Gino Costa, después volvimos con Fernando Rospigliosi, ¿no? Entonces, hemos estado en distintos, yo he sido jefe de gabinete del interior con Avelino Guillén, ¿no? Entonces, tengo conocimiento de lo que sucede en el sector interior. Y una de las cosas era que no se respetaban las especialidades. Te pongo un ejemplo. CICR, la Cruz Roja Internacional, en el año 2001 firmó un convenio con el sector interior para capacitar a 20 policías en el tema de derechos humanos. Porque como había una crítica en ese entonces, el abuso y entonces derechos humanos, se capacitaron a 20, se les llevó incluso a Ginebra. ¿Ya? Vinieron los 20. Al año siguiente, ¿dónde estaban? Cuando la CICR vino a hacerle seguimiento a lo que ellos habían hecho, encontraron a uno en desactivación de explosivos, otro estaba en una comisaría, otro estaba en tránsito. ¿Por qué? Porque no se respetan las especialidades. Pero ¿no crees que también debería de haber, o sea, no crees que debería de haber también algo vocacional? Por decirte, de repente hay un muchacho que sale de la escuela de policías y le gusta la ingeniería, la ciberseguridad, o sea, que vea su vocación, no que los pongan por poner. Oye, ya tú vas acá, tú vas acá, tú vas ahí y haces carrera. No, o sea, yo implementaría ese tema, también implementaría un tema educacional, vocacional, Pero ¿cómo lo para implementarías? ¿Cómo lo ¿cómo lo implementarías? implementaría? Fácilmente, detectando qué es lo que le gusta. Si le gustan los temas de ciberseguridad, lo coloco en un área de ciberseguridad. Y se capacita ahí, si es que quiere ¿Pero quién hacer lo coloca? carrera. Porque, ojo, tú estás hablando como si fueras Dios y que tomas las decisiones. Sí, estamos hablando hace Acá un rato que no tenemos límites. es que no, es que por más que no tengas límites, tienes una organización. En la Lo policía, sé. la- las decisiones de dónde va un policía a otro, la toma la dirección de personal. La toma la dirección de personal. Desde Entonces ahí ahí, está mal, tal, desde ahí hay que cambiarlo. ya, entonces por eso, tú tendrías más allá de ver si la vocación, tú tendrías que decir, vamos a hacer una reestructuración
Por supuesto. ley Esa es la policial, manera. ¿no? Ahí De la ley está. policial. Entonces tú tienes que reestructurar la ley policial para impedir, para poner control y decir, ojo, cuando una persona ha comenzado su carrera o quiere meterse en el tema de inteligencia, después no pueden agarrar, viene un general X y como no le tiene, como le tiene cólera, lo pone, no sé, pues a desactivación de explosivos. Para evitar eso, creas una norma que haga de control para que no permitan eso y para que las especialidades sean respetadas. Además, en el tema de inteligencia yo te podría decir muchas cosas que hasta el día de hoy no se hacen. En otros países utilizan inteligencia de personal civil, porque ojo, no necesariamente los hackers son miembros del ejército, de la marina, o especialistas de la policía. Son chicos de 15, 16, 17 años que saben el manejo de la tecnología. ¿Y por qué no son captados? ¿Por qué? Porque la ley policial o la ley de las Fuerzas Armadas no les permite captar a esas personas. ¿Qué hacen otros países? Van a universidades y a los mejores en matemáticas, a los mejores en distintas especialidades, los van captando desde las universidades para los servicios de inteligencia. Acá no se hace. Que lo que lo que te puedo decir es que hace un rato, ¿no? Te hice una pregunta, me dijiste, bueno, Ricardo, si no tuviésemos límites, podríamos ver ese tema de orientación vocacional, pero no somos Dios. Luego me dijiste, tendrías que irte a la dirección de acá y ahí sí se podría reestructurar. Entonces, lo que yo veo es que la primera reacción me dices, oye, no se puede, pero la segunda es, oye, por acá está el camino. Entonces, No, yo veo que esas existen los reacciones caminos, pero no pero necesariamente déjame es en una terminar sola solamente persona. la idea. Esa primera reacción, ¿no? Yo también podría conversar mucho de temas de inteligencia contigo y temas que no se pueden conversar en el aire. Lo que te quiero comentar es dos cosas. Yo soy partícipe de que acá el Perú se debe de reestructurar muy fuertemente la parte de seguridad, defensa nacional y también la defensa de las infraestructuras críticas de nuestro país, Yo incluyendo creo que las no. nuevas como el gas de camisea. Eso ahí lo ve la DINI. Ahora, dentro de la Policía Nacional, si estuviese en el ministerio, lo que yo haría, sí, es cierto, son temas que lo manejan los de arriba, pero haría bulla. O sea, haría bulla en el Congreso, vería la manera de cómo poder juntar, o por lo menos tener una cantidad de afirmaciones, como te dije. Ahorita en este momento hay cuatro entidades de la policía que tienen documentos que dicen se debe comprar un equipo de última milla. ¿Y por qué no se compra? Hay cuatro. Entonces, la pregunta es, ¿no crees de que así como me dijiste, oye Ricardo, si eres Dios se puede hacer esto, pero puedes ir a reestructurar esta área? Lo mismo es acá. Oye Ricardo, no se puede comprar porque es un tema político, pero tenemos estos informes acá. Entonces, ¿esos informes a dónde van? Entonces, Ujú. ese camino es el que se debe buscar. Y si cuando se encuentra el cuello de botella, es ahí donde todos debemos ir a ver por qué hay un cuello de botella. Y ahí es donde debe primar la transparencia. Ese es mi sentido A ver, común. a Ese ver, es mi sentido común. en el Estado peruano existen 18 sectores, 19 más la PCM. De esos 18 sectores o 19 yo he trabajado en 11. Y de esos 11 por lo menos en unos 23 programas. He estado en el INPE, he estado en Jóvenes Productivos, he estado en Provida Nacional, Provida Descentralizado, o sea, he estado en un gran espacio del Estado durante más de 23 o 24 años. O sea, que esa es mi experiencia en el Estado. Y créeme que desde afuera uno puede pensar que es fácil hacerlo, que los cuellos de botella una vez identificados, solamente basta desatar ese nudo. Y no es tan así, porque detrás de ese nudo hay decisiones políticas, hay fuerzas que se oponen a ese cambio. Por ejemplo, tú has dado tu opinión sobre el tema de la compra de aviones, que tú estás en desacuerdo, pero esa es una opinión, ¿no? Hay sectores en defensa que dicen, ojo, no es una opinión, sino es un proceso de más de 10 o 15 años que hemos estado estudiando lo que tiene que ser estas compras y entonces hemos llegado a la conclusión, después de 15 años, que estos ya tenemos que renovar nuestros equipos, porque los equipos de aviación estamos por los suelos. Pero Nosotros ¿por qué no utilizamos reúnen los tanques, radares? Los nosotros radares. estamos, Ahorita no pero tenemos ojo, ojo, radares. ojo, nosotros estamos utilizando tanques de la Segunda Guerra Mundial. Y si hablas de radares, tendrías que ver que, por Pero ejemplo, estamos hemos utilizando los de un 40 radar, años rusos. sí, y estamos hablando que en el Perú
no tenemos radar. ¿Por qué? Porque había una sanción de Estados Unidos. ¿Sabes de la sanción? De hace La más del de TP 20 años. siete, ¿No? dime. Exacto, la que cuando el Estado peruano intervino un avión que no se quiso identificar y finalmente las Fuerzas Armadas terminaron bajándose ese avión y Sí, murieron algunas personas que eran norteamericanas. Entonces hubo una sanción contra el Estado peruano y se dijo, no se le venden las piezas, los radares estaban ahí tirados sin capacidad. Entonces, cuando alguien habla del narcotráfico, la lucha del narcotráfico, no hay fronteras. Los aviones esas avionetas entran y salen de la parte de Bolivia y no hay sí. cómo Y no saber. solamente eso, Dimitri, no Y además solamente eso. viene un estado extraño, que es el estado norteamericano, a decirte, ojo, si quieres que te levante la sanción, me firmas este acuerdo. Ya no va a haber una interdicción aérea. Es decir, tú ya no puedes intervenir en ningún avión. Tú le tienes que preguntar, señor, identifique. Si no se quiere identificar, señor, por favor, pues váyase de mi espacio aéreo. Por favor, ya. Eso es lo que quieren. A ver, Mira, si tú entras con un en todo avión el piso 5 estado de la norteamericano, Dirandro están los de la DEA. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Realmente, los radares americanos, tenemos el TP que está en medio de la selva, pero yo te el hablo de los Bryce, radares que funcionan en Tumbes, en La Joya, en Moquegua. Estos radares son radares rusos que vinieron en la época de Pinochet hace 40 y tantos años y por eso, te se tienen que comento comprar que yo nuevos, ¿no? los visité personalmente, el P12, el P14, el P15, el altímetro P19, el P37 y el P18. Todos esos radares los visité y también visité los Pechora y los Chilca. Los Pechora, la última vez que se usó fue en Tiwinsa. De ahí ahorita son para museo. No tenemos defensa ahí ni radar. Aérea, cero, cero. ¿Por qué Defensa comprar aérea tenemos aviones? cero. O Y sea, ¿por qué ojo, comprar eso, aviones? Los radares ojo, tienen más ojo. de 15 años también, 12 2016, años. yo fui parte del equipo de transferencia en el Ministerio de Defensa, con el doctor Obando, con Kisi, con otras personas. Y ahí, en todas las cosas, nos dimos cuenta que en defensa antiaérea era cero. No era 1%, 2%, cero, cero. Entonces, no es lo lógico renovar. Pero ¿qué pasa? Siempre la discusión, ¿no? Cuando alguien quiere adquirir equipos de defensa, dice, no, hay que invertir en educación, en salud, siempre hay algo más importante. Y no se dan cuenta que en el Estado todo está dividido. Lo que es para defensa, no tiene nada que ver con salud. La salud también tiene su propio presupuesto. Si quieres aumentar, hay un presupuesto para aumentar la salud. No tienes por qué tocar defensa. Y además, no es gasto militar, es inversión en defensa. No se puede hablar de gastos, siempre se habla de inversión, porque tú cuando vas a negociar cualquier cosa hacia afuera, cuando tú te vas a representar al Perú hacia afuera, virtualmente están tus Fuerzas Armadas detrás tuyo. Tú no puedes querer negociar con nadie si no tienes ninguna capacidad disuasiva de nada. A ver, tú dile, quiero negociar con Estados Unidos te va a decir, ¿tú quién eres para negociar conmigo? Yo hago así, desapareces. En cambio, es distinto que venga China. Con China sí se sientan. Ahí no le interesa si es comunista, no, ahí no le interesa. Se sientan con China, porque están de igual a igual. Entonces, igual es en defensa. Entonces, hablar del tema de defensa, que es distinto al tema de seguridad, tener una visión totalmente distinta al que hoy tiene el gobierno o lo han tenido todos los gobiernos. No hay una visión real de lo que es defensa. Se ha dejado a la defensa en el rincón. Se los ha maltratado cuando la defensa es sumamente importante para el desarrollo de un país, para llegar a acuerdos que sean beneficiosos para el país. Si yo quiero llegar a un acuerdo con otro país, ese país me va a decir, ya yo quiero tu litio, ya yo quiero este precio. No, pues mira, si no me lo das al precio que yo te digo, mañana te intervengo, pues se acabó el problema. Así es. Entonces, el Mira, delincuente no te roba porque tú tienes la capacidad de detenerlo. Si tú no tienes capacidad de detenerlo, te va a robar. sí, bueno, ¿sabes algo? Yo estoy totalmente seguro de dos cosas. La primera es de que debemos de tener un tema, un área, un equipo de inteligencia acompañado de tecnología, acompañado de plataformas y acompañada de data que sea sustraída de diversas, eh,
diversas áreas de la policía, Divindad, Dirandro, y como tú dijiste, llega el ministro y te dice, oye, a ver, quiero saber exactamente en Dirandro cómo van las cosas dentro de las 10 divisiones que hay. Entonces los tienes todo ordenado en una plataforma, que eso Ah, es lo que te he entendido. Y sabes algo, esto me ha también, pedido el productor, me acaba de pedir al interno, me dice de que te va a hacer una pregunta el personal. mm, Adelante, señor productor. Gracias, gracias, Tocayo. ¿Cómo estás, Dimitri? Qué gusto de ¿qué tal? saludarte. ¿Cómo está? Bueno, Un gusto. le saluda Ricardo García. ¿Cómo está? Fíjate, el tema de hoy es un tema tan importante que se trata sobre la seguridad ciudadana como Exacto. parte fundamental en la vida del ser humano. En todo país, la seguridad ciudadana es un El derecho. orden interno, ¿no? Si no hay Exacto, orden interno, exacto, porque ¿no? hablamos de la seguridad ciudadana, es incluso más amplio el orden interno. Claro, ahora, el tema también es ver las probables soluciones, ¿no? Porque si vamos a estar girando sobre el mismo círculo, mientras los extorsionadores y la delincuencia, la Exacto. criminalidad avanza, entonces lógicamente que nunca llegaremos pues a solucionar el tema, ¿no? Ahora, acá tengo una pregunta, Dimitri, porque tú has sido ministro del Interior y conoces bien y acabas de mencionar que también has participado en varias instituciones públicas, en ministerios, etcétera. Tú conoces bien el tema. Mira, durante tu gestión se implementaron diversas estrategias para combatir la inseguridad ciudadana, pero sin embargo, las cifras de criminalidad en el Perú han aumentado y siguen siendo muy preocupantes. ¿Cuáles consideras que fueron las principales fallas en la implementación de dichas estrategias que tú mismo las pusiste o tú mismo las dirigiste? La ¿Y principal falla es que las estrategias no pueden venir perdón, un solamente ratito, pero de gobierno. déjame terminar la pregunta, por favor, Ah, ya. Diego. ¿Y qué lecciones se aprendieron que podrían aplicarse en futuras políticas de seguridad? Digo, ¿no crees tú, Dimitri, que hay una ineptitud para solucionar el problema de inseguridad ciudadana en nuestro país y que debemos reconocer ampliamente si no podemos solucionar nosotros como peruanos, como políticos peruanos, deberíamos llamar quizás a asesores políticos internacionales que sí han logrado hacerlo en sus países, ¿ah? Entonces, fíjate a qué nivel hemos llegado, Dimitri. Hemos llegado al nivel que los extorsionadores hoy por hoy se están apropiando de los distritos y están utilizando la tecnología para poder decirles a los ciudadanos comunes y corrientes, a los pobladores de los distritos, decirles que ellos son los dueños del barrio y que como ese propietario tiene su casa ahí, ese propietario tiene que pagar un cupo y le hacen un raqueteo, le hacen un servicio de inteligencia, le mandan por debajo de la puerta, le ponen un sobre con las fotos de toda su familia y con todos los movimientos que están haciendo y les dicen de que no llamen a la policía, de que no comuniquen a nadie porque de lo contrario van a actuar asesinando a uno de su familia. Entonces, fíjate ese nivel, están disparando a los buses de transporte público con los pasajeros adentro. O sea, ya no solamente se suben los criminales delincuentes a los buses, sino ya desde afuera, como los extorsionan y quizás estos empresarios no ceden para poder pagar este cupo, entonces estos delincuentes se paran con una moto frente del bus y los empiezan a disparar y la gente tiene que agacharse en el suelo para que no le caigan las balas. Ya prácticamente se rebalsó el asunto. Acá esto se tiene que hacer un pare, pero total. Tiene que haber justamente tú con experiencia que tienes, ¿qué soluciones tú propones, Dimitri? ¿Qué solución? El pueblo lo Actualmente. pide a gritos A esto, ver, ¿no? por un lado me has preguntado qué pasó con la estrategia y qué falló. Lo primero que falló es que las estrategias tienen que ser multisectoriales, no puede ser de un solo sector. O sea, no puede venir de un solo punto, sino la estrategia es multisectorial. Segundo, el problema es lo que tú has dicho, hay una ineptitud en distintos sectores para comprender cuáles sus funciones vinculadas al tema de seguridad. Por ejemplo, tenemos a los gobiernos locales, a los alcaldes pidiendo estados de emergencia, que salgan las Fuerzas Armadas, porque la seguridad, ¿qué están haciendo los alcaldes en el tema de la seguridad? Porque, por ejemplo, cuando la policía interviene un negocio ilícito, llámese de venta de partes de auto robados, celulares robados, la policía puede intervenir el lugar, pero no puede clausurar el lugar. ¿Quién clausura? Es el área de fiscalización de ese municipio. Entonces ahí te das cuenta que la policía no puede ser responsable de todo, sino que tiene que actuar de manera coordinada
con el Estado. O sea, por eso que la ley es bien clara, es la respuesta multisectorial del Estado. No habla Dimitri, de la Dim- policía, no habla de nada de eso. Entonces, si mira, tú me dijeras, te comento me ha algo, te preguntado comento una algo, cosa pero que no puedo... A ver, dime. no hablamos soluciones, no hablamos de Y eso, soluciones. pero es que primero, para dar una solución, o sea, a ver, tú cuando vas al médico, tú dices, Multisectorial. solucióneme, señor, solucióneme, señor. No, no puedes hacer así. No, yo lo sé, pero El médico te tiene que decir primero, antes, pero señor, me duele mucho el estómago, no le puedo dar buscapina porque si no lo mato, señor. Primero, le voy a hacer una el tomografía, diagnóstico, exacto, necesito saber claramente, pero tú ya has claramente, estado dentro, pero ya has ojo, estado dentro, ya sabes el diagnóstico, no necesariamente, porque a no ver, necesariamente. ojo, Entonces, el estar el adentro del diagnóstico ministerio no te El da un diagnóstico, diagnóstico, Dimitri, el diagnóstico es cambiante. Tú cuando es te enfermas de lo cambiante. mismo, no te enfermas de lo mismo. No son diagnósticos diferentes. Segundo, cuando tú quieres enfrentar lo que está pasando en este momento y lo que bien ha retratado Ricardo, es puntualmente el incremento de organizaciones de extorsionadores, el incremento de sicariato. El sicariato va de la mano con la extorsión. Por un lado, es para lograr tener el control territorial entre las organizaciones delincuenciales y por el otro lado también es para dejar en claro que la extorsión va en serio, que si no cumples, te matan. Entonces tú tienes que enfrentar primero ese rubro, el de la extorsión. Hay un montón de delitos, sí, hay abusos sexuales, pero tienes que enfrentar primero el de la extorsión porque tú quieres bajar el nivel de violencia que hay en tema de la seguridad. Entonces, tienes que enfrentar a la extorsión. La extorsión te das cuenta de que los principales jefes o miembros o los que han conformado estos grupos de sicarios y de extorsionadores casi siempre son personas externas del país, o sea, son extranjeros, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es, primero, tú no puedes votar a los extranjeros porque si alguien cometió un delito tienes que meterlo preso. Después que cumple la condena lo puedes votar, pero antes no. Entonces, lo primero que tú tienes que saber es por eso que comenzaba la entrevista hablando de tener inteligencia. Inteligencia es saber qué grupos hay, por ejemplo, en Caraballo, en el Condo Norte, todo Comas, todo San Juan del Lurigancho, San Juan de Miraflores, para tener claro ese mapa. Tengo Ok, quiénes son, después tengo que golpearlos. ¿Cómo los golpeo? Entonces el sector interior solamente puede golpearlo con la policía, pero si no funciona el Ministerio Público va a pasar lo que pasó en Ica. Se desbarató a 27 personas de nacionalidad eh, venezolana, se le encontró con armamento, con explosivos, y en menos de 24 horas, 27 de esos, o sea, todos se fueron. Entonces, todo el o- operativo y los niveles de inteligencia que se hicieron, ¿de qué sirvieron si el Ministerio Público les dio libertad a las 24 horas de haber sido detenidos? Entonces, tú tienes que tener un equipo de inteligencia para golpear con la policía, pero tienes que golpearlo en unión del Ministerio Público y tiene que haber un acuerdo para que eso pase rápidamente al sector judicial y rápidamente esos casos puedan ser sentenciados, pero vaya no a cualquier penal, porque si tú metes a 4 o 5 extorsionadores al penal de Urigancho, es como si le estuviera simplemente rentando una cabaña. Entonces tú tienes que abrir el penal del Frontón o puedes abrir o ampliar el penal de Pixie o donde quieras, hacer un nuevo penal, un mega penal, un verdadero penal que esté totalmente aislado para que esas personas vayan y no tengan capacidad de tener contacto con nadie. Y si quieren tener contacto con su familia, será a través de videoconferencias, pero ok. no personalmente. Entonces, Excelente, esa- Dimitri. Nos ha ganado un poquito la hora, pero yo quería cerrar con esto. Cuando el productor indica, ¿no? Soluciones, ¿no? Entonces, te estoy dando yo ahí como... una solución. Hay que Sí, comenzar no, a está acabar bien, con los te he extorsionadores. escuchado, te he escuchado, pero yo como Ricardo Piroya, como un ciudadano de 44 años, con sentido común, vengo de la mano, mi corazoncito late por las Fuerzas Armadas, como te Pero el dije, sentido creo en común la no Policía funciona Nacional. en la gestión Tú pública, hablamos de las extorsiones que vienen de la mano con el sicariato. Entonces, acá hay una solución que yo daría acá es la policía tiene identificado gran parte de las bandas criminales, las tiene sí, identificadas porque hacen un buen trabajo y eso a sí, mí me consta.
Lo que no tienen, y lo vuelvo a repetir, es un equipo de geolocalización propio. Uno, dependemos de los operadores. Ahora, dos, el Constelación solamente funciona para Movistar y para Claro. No hay la ampliación del Constelación para Entel y Vitel. Por lo Y tanto, además tiene un número limitado, el grupo pero todo el Constitución tiene mundo un lo número sabe. limitado, ¿no? Todos los narcos, todos los delincuentes saben de esa Y además carencia de tienen el manejo de Constelación. ciertas, de ciertas programaciones, no de todas las programaciones, Sí, ¿no? es Vox Populi. Ahora, lo otro que haría sería implementar un servicio de geolocalización efectivo para cada área de la policía con un equipo de última milla para que se hagan las capturas efectivas. Por Pero decirte, si el tú te problema, vas al el área de problema no es, el recompensas, problema no es en el área de solamente corrupción. recompensas hay tres personas que están emboscadas por $500,000 cuando a Cerrón se le puso 200,000. Entonces, yo te digo una cosa, con un equipo de última milla se captura a este señor. Lamentablemente no lo tenemos. Esa es la primera solución. No es por el equipo, ahí yo creo que sí hay una equivocación, no es por el equipo, es por la decisión. No se le La quiere, no decisión, se le quiere detener porque si se le detiene, el gobierno cae. por supuesto, eso Es está una escrito, cuestión pero de para eso está la lo pueden policía. encontrar. No, no es, Para no es, eso está la no, policía. si Para muchas eso está veces la policía. no se quiere investigar por qué el carro de presidencia estaba donde supuestamente estaba Lozano Justo Cerrón. para eso están los valores y la policía. Con eso quería terminar, Dimitri. Ha sido muy agradable la reunión contigo, este conversatorio. Te agradezco mucho tu tiempo y cuando quieras estás invitado a este programa. Hablemos de política. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Dimitri. Gracias, sí, gracias a ustedes. Gracias.